Episodio número 2890. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión estamos abordando la lección número 9, Controversias en Jerusalén, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Así iniciamos este recorrido poderoso de las Santas Escrituras, y la semana pasada estuvimos escuchando a nuestro hermano Omar Medina con su asesor teológico en la lección número 8, Instruyendo a los discípulos, parte 2. Esta semana, como les dije, estaremos abordando la lección Controversias en Jerusalén, y de inmediato vamos también a estar viendo la entrada triunfal. También contaremos esta semana con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Y recuerden que al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, para poder estudiar y aplicar todo lo aprendido respecto a tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La entrada triunfal. Aunque antes vamos primero a ver lo que corresponde a la parte del sábado. Marcos capítulo 2 y 3 registran 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos. En la lección de esta semana, cuando Jesús llega a Jerusalén, protagoniza 6 controversias con los dirigentes religiosos. Estas 2 series de controversias actúan como paréntesis, una al comienzo y la otra al final del ministerio terrenal de Jesús. Cada serie tiene que ver con asuntos importantes para la vida cristiana. Las instrucciones de Jesús, aún en estas situaciones polémicas, orientan a los creyentes tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Los líderes religiosos acuden a confrontar, tratar de confundir y derrotar a Jesús, pero sin éxito. Y alabado sea el Señor por eso, porque Dios siempre frustra los planes del enemigo cuando se trata de dar una bendición a su pueblo. Parte de la lección de esta semana incluirá alcanzar precisamente qué hace que las personas se opongan a Dios y a su vez consideren que pueden hacer los cristianos para superar los prejuicios y hablar al corazón de quienes resisten el llamado del Espíritu. Y esto es sumamente importante porque no solamente es saber cómo esas personas actúan, sino también cómo poder superar a esas personas que están poniéndose del lado del enemigo, poniéndose en oposición al Espíritu, y cómo nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo en todo ese proceso. En Marcos capítulo 11, el ministerio de Jesús tendrá lugar en Jerusalén durante la Pascua.
Marcos del 11 al 16 cubre poco más de una semana. La velocidad narrativa ha disminuido marcadamente y los primeros 10 capítulos cubren aproximadamente 3 años y medio. Esta desaceleración apunta a la importancia de estas escenas finales. Para que se entienda mejor, los primeros 10 capítulos, estamos hablando capítulo 1 hasta el capítulo 10 de Marcos, eso fueron casi 3 años y medio completo, el ministerio completo de Jesús. Pero ahora, al entrar al capítulo 11 hasta el capítulo 16, solamente se cubre una semana prácticamente, o un poquito más. Lo interesante es la importancia que se le da a este tiempo y por eso son más lentos los capítulos en los cambios de escena. De inmediato entonces, pasando a la parte propiamente de hoy domingo, la entrada triunfal, se nos invita a leer Marcos capítulo 11, del 1 al 11, luego entonces Zacarías 9, 9 y 10, para responder a la pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Marcos capítulo 11, los versículos del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recorrido del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron, y trajeron el pollino a Jesús, y entraron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betsaida con los 12. Ahí está lo que dice Marcos 11, del 1 al 11. Ahora veamos lo que dice Zacarías 9, 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar en mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ahí está lo que dice Zacarías 9, 9 y 10. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? Según Marcos 11 y también Zacarías 9, aquí está lo que se conoce como la entrada triunfal, cómo Jesús entra sobre un pollino que nadie se había sentado, dando cumplimiento a la profecía que había dicho Zacarías. Y qué interesante todo esto, que el Señor llegó y de esa manera hizo su entrada triunfal, anunciando la liberación grande que Él iba a realizar. La mitad de esta historia se refiere al envío de 2 discípulos por parte de Jesús a un poblado cercano para buscar un asno en el que Él entraría a Jerusalén.
¿Por qué se dedica tanto tiempo a ese relato? La respuesta es doble. Primero, porque demuestra las capacidades proféticas de Jesús, exaltando así la dignidad de su arribo y vinculándola a la voluntad de Dios. Y segundo, este aspecto de la historia establece una conexión con Zacarías 9, 9 y 10, que describe al rey entrando en Jerusalén montado sobre un burro. También es reminiscente de la entrada de Salomón en Jerusalén sobre un asno, cuando Adonías trató de usurpar el trono y David ordenó que Salomón fuera inmediatamente coronado. Ahí está entonces esa relación entre la entrada triunfal de Jesús y la entrada de Salomón a Jerusalén. Ambos fueron sobre un asno. Qué interesante todo esto, y también lo que se dice a continuación en el libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 63, Tu rey viene. Noten lo que dice esta poderosa cita. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Ahí está lo que dice el deseado de todas las gentes dentro del capítulo 63, Tu rey viene. Y es que no podemos continuar sin al menos mencionar esto de que 500 años antes, ¿tú te imaginas cuán exacto el Señor dijo lo que iba a acontecer y cómo iba a suceder? Y Él mismo fue el protagonista. Yo me imagino no solamente a Dios escribiendo el guión de la historia, sino también ejecutándola, realizándola, llevándola a su cumplimiento. Esto de verdad es maravilloso. A propósito de esto de Zacarías capítulo 9, 9 y 10, escuchemos directamente el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos hablará acerca del telescopio profético. Bienvenido, pastor y profesor. La entrada triunfal de Jesús, relatada en Marcos 11, 1 al 11, está basada en Zacarías 9, 9 y 10. Cuando uno lee Zacarías 9, 9 y 10, va a notar una diferencia importante cuando se compara con los versículos de Marcos que fueron mencionados. En Zacarías 9, 9 y 10 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asta. Y ahora viene el gran dilema y la gran dificultad cuando uno interpreta basado en Marcos capítulo 11, 1 al 11. El versículo 10 de Zacarías 9 dice: Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados, y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Cuando leemos este versículo 10 y buscamos en Marcos capítulo 11, vamos a ver que lo que dice el versículo 10 no se cumple. Solamente se cumple lo que dice el versículo 9. Así que la gran pregunta es: ¿qué es lo que está pasando, lo que está diciendo Zacarías? En la profecía bíblica o en el estudio de la profecía bíblica hay que tomar en consideración que los profetas muchas veces hablan de tal manera que dejan una especie como de laguna en el medio, una especie de abismo. Esto es lo que en los estudios teológicos se llama telescopio profético. En este caso, el profeta está hablando de algo actual y luego se remonta a algo futuro sin dar explicaciones. Y por eso deja un hueco grande en el medio.
De ahí que cuando dice Zacarías que el rey viene montado en un pollino o cabalgando sobre su asno, sobre un pollino hijo de asna, y luego dice que él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados, etcétera, etcétera. Está hablando en el versículo 9 de algo presente o de algo que va a suceder, y del versículo 10 de otra cosa que va a suceder, que cuando uno lo lee piensa que va a ser de forma corrida, uno detrás de la otra, pero lo que está en el versículo 10 todavía está en el futuro. Sabemos bien claro que cuando leemos Marcos capítulo 11, lo que dice el versículo 10 todavía no se ha cumplido. Y si algo se ha cumplido, quizás es la última parte del versículo 10, donde dice que su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Podemos saber, o sabemos más bien, que el señorío de Jesús es actual. Sin embargo, una lectura más cerca aún de esta parte, sabemos que lo que se está refiriendo es al reino mesiánico. Y ese reino mesiánico es el reino, no un reino espiritual, es un reino real, en el sentido, claro, no estoy diciendo que lo espiritual no sea real, me estoy refiriendo a algo que se puede palpar, es ese reino mesiánico en la tierra nueva. Eso todavía no ha sucedido, obviamente. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí es un telescopio profético. El telescopio profético lo utilizan mucho los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos están hablando de algo en el presente y luego saltan al futuro sin dar explicaciones. Esto lo utilizan los profetas, Zacarías lo está usando. También Isaías lo usa bastante. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías vamos a encontrar eso. Por ejemplo, en el capítulo 14, Isaías habla de esto, cuando está hablando del rey de Babilonia. Está hablando del rey de Babilonia, y pues luego de hablar de lo que está sucediendo con el rey de Babilonia, salta de un momento a otro para hablar de otra cosa, de que cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, etcétera, etcétera. O sea, de algo actual del rey de Babilonia, para luego hablar de la caída de Lucifer en el reino de los cielos, comparando así o conectando así al rey de Babilonia con Lucifer. Algo que cuando uno lo lee dice, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Isaías está hablando de un evento y lo conecta con el otro para entonces dar una explicación que él quiere que sus oyentes entiendan. Claro, con esto está dejando bien claro que el mismo rey de Babilonia está actuando como si fuera Satanás también. También cuando uno va más adelante en el libro de Isaías, en el capítulo, estoy buscando por acá, el capítulo 61, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Se viene el versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. O sea, esta parte, Jesucristo, cuando habló de ella en Lucas capítulo 4, la dejó afuera. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a cumplir la primera parte. Claro, va a venir a cumplir la segunda, pero todavía no. Eso será en el momento de la segunda venida de Él y el día de la venganza de nuestro Dios. Por esto, muchos judíos, cuando Jesucristo habló de eso, se ofendieron, porque Jesucristo dejó afuera esta parte. Y pues, ¿qué es lo que está haciendo aquí el profeta? Usando lo que se llama telescopio profético. Habla de algo primero y luego hay un abismo grande en el medio que luego será cumplido en el futuro. Gloria sea nuestro Dios. 1000 veces gloria a Dios, hubiese dicho Mar, porque de verdad que tremendo comentario. Me encantó especialmente esa parte que habla de que el telescopio profético es cuando el profeta ve algo en el futuro y hay algo en el medio, pero luego obviamente el Señor
lo completa. Jerusalén está ubicada a una región de colinas a una altitud de unos 740 metros. En los días de Jesús, su población era como entre 40,000 y 50,000 personas, pero ese número aumentaba en la ocasión de la Pascua. La ciudad cubría una superficie de unos 125 kilómetros cuadrados, pero el monte sobre el que se erigía el templo ocupaba casi 18 de esos kilómetros. El hermoso complejo del templo dominaba la ciudad. Jesús entró por el este, descendió por el Monte de los Olivos e ingresó en la ciudad probablemente por la Puerta Dorada, actualmente tapiada, en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada por la llegada de Jesús, pues todos se daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica. La multitud que acompañaba a Jesús gritaban Hosanna, un término cuyo significado original era salva ahora, pero que luego llegó a tener el sentido de gloria a Dios. El tiempo del secreto, de la confidencialidad en la que Jesús había insistido a lo largo del Evangelio de Marcos, ya ha terminado. Ahora Jesús entra en la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica y vinculada con la realeza. Qué interesante todo esto. Jesús, que siempre huyó, que siempre quiso que no se le pusiera como el foco principal, ahora acepta todo esto. Ingresa al templo, pero por cuanto es tarde, simplemente mira alrededor y parte luego a Betania con los 12 discípulos. Lo que pudo haber terminado en una revuelta, concluye en cambio con su serena salida de allí. Pero el día siguiente sería diferente. La acción de montar sobre un asno sugiere humildad. Se hacen entonces las preguntas finales. ¿Por qué es ese un rasgo tan importante, especialmente para los cristianos? Y la siguiente, ¿hay algo que podamos enorgullecernos a la luz de la cruz? Sobre la primera pregunta de por qué ese es un rasgo tan importante, especialmente para los cristianos, lo de la humildad, entiendo que es sumamente importante y relevante, porque sin esto no podremos ver al Señor. El Señor nos enseña este rasgo importantísimo de la humildad, aunque en este caso cabe señalar que el hecho de que montara en un asno es porque estaba profetizado y porque también implicaba la realeza. Pero obviamente la vida de Jesús es un ejemplo en todas sus etapas, porque noten que él, en vez de hacer una revuelta, en principio, cuando llega ahí y que lo vean y que lo exalten, él simplemente, cuando todo eso se termina, la entrada triunfal, se va serenamente de allí. Y sobre la siguiente pregunta, ¿hay algo que podamos enorgullecernos a la luz de la cruz? Yo creo que ningún cristiano, en su sano juicio, puede enorgullecerse de nada, porque el único que merece toda adoración, todo honor y todo reconocimiento es Dios. Nosotros más bien somos sus hijos, somos sus criaturas, somos los que seguimos sus pasos. Por lo tanto, el único mérito lo tiene Dios. De hecho, me encanta siempre Apocalipsis, y como hay un poquito de tiempo, vamos a verlo rápidamente. Esto es Apocalipsis, el capítulo 4, donde Jesús de verdad nos enseña que Él es el único digno. Cuando los redimidos de todas las edades, cuando los salvados ven que están delante del trono de Dios, yo me imagino una escena como esa. Eso no tiene comparación. Estar delante de la presencia de Dios, recién salvado, ¿verdad? Recién llegado a la Canaán celestial, y poder ver al trono de Dios, poder estar en la misma presencia de Dios.
La verdad es que con una escena como esa, nadie puede decir otra cosa que no sea lo que dicen los 24 ancianos. Y estamos hablando de Apocalipsis, el capítulo 4, y específicamente el versículo 11. Noten lo que dicen. Bueno, lo voy a leer desde el 10 para tener un mayor contexto. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Noten cómo ellos dicen que el único digno es el Cordero. Y de verdad es que no hay forma de gloriarnos. El único que merece adoración es nuestro Dios. Y lo mismo hacen todos los que están salvados, que tienen sus coronas, la echan delante de Él, diciéndole que Él es el único digno, que Él es el que merece la adoración, el que merece la honra. Y noten bien, también el capítulo 5, y es porque este tema de verdad me apasiona, el hecho de poder darle honra y gloria al que la merece. Estamos hablando de Apocalipsis, el capítulo 5. Noten específicamente lo que dicen del cántico nuevo que cantaban los sellados. En el versículo 9, noten lo que dice. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Noten bien, aquí se añade no solamente el poder creador de nuestro Dios, sino también el haber sido inmolado en la cruz. Ante un cuadro como este, ante una escena como esta, ¿qué cosa nos podemos gloriar nosotros si lo único que podemos hacer es gloriarnos en la cruz de Cristo? Espero que cada día más tú y yo podamos reconocer la grandeza de nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido esta poderosa lección de humildad en medio de la entrada triunfal. Aún ahí, el Señor, aún reconociendo la adoración que Él merecía, también muestra esa lección de humildad, sentado en un pollino, llegando triunfalmente, pero yéndose de una manera callada, tranquila, sin hacer alboroto. Y qué bueno también fue saber que Jesús enfrenta a estas controversias con la ayuda del Espíritu Santo, así como tú y yo podemos también enfrentar cualquier cosa que se levante en contra de la voluntad de Dios que estemos realizando para honra y gloria de Él. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad una vez más de haber estado expuesto a tu palabra. Cuánta verdad hay en ella. No tenemos cómo agradecerte, oh Dios, todo lo que haces por nosotros, y cómo eres digno, oh Dios, de ser alabado, por cuanto tú moriste por cada uno de nosotros, por cuanto tú nos creaste. Somos doblemente tuyos, tuyos por creación y por redención. Ayúdanos, oh Dios, para cada día reconocer tu grandeza y tu inmenso poder, y que junto a nuestra familia, junto a nuestros hermanos en Cristo y a los compañeros de trabajo y todo el que nos rodea, podamos, oh Dios, testificar que tú eres un Dios real y que mereces toda nuestra adoración. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este lunes 26 de agosto, un árbol maldito y un templo purificado. Increíble, qué lección
más interesante. Vamos a seguir viendo en el marco de esta lección número 9, controversias en Jerusalén, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también al correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com. Ahí pueden también, a través del WhatsApp que mencionamos o el correo electrónico, enviar sus comentarios, preguntas o sugerencias acerca de este programa. Y también, recuerden, un testimonio de 30 segundos, 40 segundos, puede ser un minuto aproximadamente, de cómo este ministerio le está haciendo de ayuda, qué cosa también usted ha hecho, cómo ha podido expandir estos mensajes y qué le dice a la gente. A veces usted comparte este mensaje y usted no se da cuenta del impacto que tiene hasta que se pone a analizar. Entonces, si usted sabe de alguien que este audio le está haciendo de bendición, de ayuda, el cual usted se lo comparte, también comparte ese testimonio y ayúdanos también promoviendo este ministerio. Recuerden, estamos también detrás del proyecto de los 200 donantes, cada uno de $20. Puede ser a través de Patreon, ahí en la descripción de YouTube, aquellos que nos están escuchando por esa vía, y también los que están a través de los podcasts. En las notas de cada uno de los podcasts dice exactamente cómo usted puede añadirse a ese grupo de donantes, los cuales están cada vez haciendo más posible este sueño de poder nosotros estar tiempo completo en este ministerio. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.